Nos han estafado a todos. Desde que tengo memoria, mucha gente con la que he trabajado en ámbitos corporativos, económicos, tanto públicos como privados, repetían siempre el mismo mantra. La economía avanza gracias al crédito y a la confianza en nuestros gobiernos y bancos centrales. Pero hoy, con perspectiva, sabemos que eso es un camelo. Nos han estafado y lo único que es cierto es que nos están empobreciendo. Están llenándolo todo de un dinero que se disuelve porque no vale nada. Quédate porque vamos a descifrar la trampa en la que nos han metido y cómo podemos salir de ella, si es posible. Los que nos dirigen procuran, maquillando datos, que no te enteres y que pienses que ganas más, tienes más y eres clase media, cuando en realidad ganas menos, tienes menos y ni por asomo eres clase media. Han licuado tu riqueza. No te vayas, que lo de hoy también te interesa. Para entender la dimensión del robo al que hemos sido sometidos, te invito a ver este fragmento de un congresista explicando qué es la impresión del dinero. This is what happens when you have a quantity of something and then you add more to it. This is dilution. The principle is so simple that a child can understand. And you can create this little science project at home. Sorry, you can have your tea back. Okay. But the principle is called dilution. And when you print $5 trillion and you put it into the economy, you have diluted the value of the money. So for instance, if you had a minimum wage at some amount and somebody was making minimum wage and they were still making minimum wage after this money was printed, they actually are making considerably less in terms of real dollars. It's dilution. So the $5 trillion that we printed, I would argue, is the primary source of inflation. You know, we can say, well, eggs went up because feed went up, fuel went up because there's a war in Ukraine. You can find a lot of excuses for various different industries. But what is the probability that every price went up all at the same time? You can't blame them on specific supply chain problems. The thing how do you explain the global? Yes, I'm glad you asked me that, Professor Raskin. Because they did the same thing in Europe. They did this everywhere. They printed their own equivalents of the Federal Reserve and Treasuries, created their own money out of thin air. Mm-hmm. It may be the only thing that saved our dollar is that everybody else did the same thing to their currency. And so the question is, right now we're coming up on the debt limit. Why isn't anybody proposing to print more money? Why aren't the economists proposing to print more money? Because it is poison. When you print money, it is poison to our economy. And it is... Tremendo, ¿eh? Pues basta con contemplar el recorrido histórico del oro frente a las monedas fiduciarias para experimentar una sacudida. En 1971 la onza de oro cotizaba $35. Hoy roza los 2.700. Incluso podría superar los 3.000 en breve. Este salto no es una simple curiosidad financiera, sino la señal inequívoca de que algo fundamental falla en el entramado monetario, edificado tras Bretton Woods, donde el dólar asumió el rol de principal referencia para el comercio y para las finanzas mundiales. Muchos analistas despachan esta cuestión argumentando que el oro sube, sí, pero al final todo se corrige. Pues aún así, el mercado lleva más de 50 años corrigiendo esa disonancia y lo hace de forma consistente. Si uno hubiera comprado oro en 1971 y lo retuviera hasta hoy, habría obtenido un rendimiento promedio de un 10% anual, lo que iguala, y en ocasiones supera, el retorno histórico del Standard & Poor's 500, el S&P 500, el índice más representativo de la bolsa estadounidense. ¿Y por qué sucede esto? Porque un metal que se extrae a cuentagotas sigue revalorizándose en un mercado supuestamente moderno y respaldado por complejos instrumentos financieros. Pues la explicación, aunque es molesta para algunos, es el esqueleto de un sistema monetario llamado generar inflación y pérdida de poder adquisitivo, sobre todo de quienes confían en las monedas fiat, dólares, euros, pesos, da igual.
La razón es sencilla, porque los gobiernos, a través de sus bancos centrales, lo que hacen es inyectar dinero en la economía para cubrir déficits crecientes y rescatar siempre a sectores ineficientes. Y esa oferta de dinero, al no estar anclada a un bien físico limitado como pasaba en 1971 con el oro, se expande sin freno y degrada el valor y castiga el ahorro. En 1944, cuando la Segunda Guerra Mundial aún no había concluido, se sentaron las bases del sistema monetario de posguerra en la conferencia de Bretton Woods, como te decía. Allí se acordó que el dólar estaría respaldado por el oro y, a su vez, el resto de países anclarían sus monedas a la divisa estadounidense. Así todo parecía ordenado, hasta que en 1971 el entonces presidente de Estados Unidos, Richard Nixon, decidió suspender esa convertibilidad del dólar en oro. El resultado, pues un cheque en blanco para imprimir dólares sin que existiera un respaldo real ni un mañana. A partir de ese momento, la demanda de oro como valor refugio se disparó y su precio comenzó a capturar la desconfianza que crecía al ritmo de las prensas de billetes. Imprenta, se entiende. Pese a las intervenciones y acuerdos políticos, pues el mercado fue tomando nota de que el dólar ya no representaba el mismo estándar de fortaleza, y mucho menos las demás monedas que derivaban de él. Con cada nuevo ciclo de crisis, como las dos grandes crisis del petróleo de los años 70 o incluso la crisis financiera global de 2008, el apetito por el oro volvió a renacer, y lejos de tratarse de una reliquia arcaica, como algunos dicen, algunos de tipo ortodoxo, dicen que es el oro, pues el oro se comporta como un termómetro, desde mi punto de vista, que mide la salud de nuestros billetes. Y hoy estoy utilizando el oro porque es un buen termómetro que señala la fiebre alta que tiene nuestra economía. El oro, y desde otra óptica también Bitcoin, son muestra de que el sistema está roto en el mejor de los casos, o pendiente de explotar en el peor. O viceversa, yo qué sé. La política monetaria expansiva, llevada al extremo tras la crisis de 2008 y vuelta a repetir en 2020 con la pandemia, no ha hecho más que confirmar que los gobiernos se sienten cómodos emitiendo sin restricciones. Cada vez que se habla de reducir la masa monetaria, seguro que lo has escuchado, lo que los bancos centrales llaman endurecimiento cuantitativo o subida de tipos de interés, en realidad, el mercado lo que hace es tambalearse, el crecimiento se frena y los políticos de turno reaccionan con miedo a ser castigados en las urnas. Así que, de nuevo, la solución rápida es volver a abrir el grifo de la liquidez, aunque ello agrave aún más la distorsión de todo. En palabras sencillas, es como querer curar la resaca con más alcohol. Te calma un rato, pero estás más borracho. Según la World Economic Council, la cantidad total de oro extraído en la historia ronda 200.000 toneladas métricas y se estima que solo quedan 50.000 para ser extraídas. Esas cifras lo que confirman es la limitación de la oferta y por eso refuerza el papel de algo, en este caso un metal, como un activo escaso. Y ten en cuenta que eso es fundamental, porque digamos que Bitcoin se parece un poquito en eso. El límite técnico de emisión lo hace escaso y refuerza su papel como reserva de valor. Pero hoy no quiero hablar de criptomonedas, aunque es cierto que Bitcoin sigue siendo un activo joven, volátil, más sujeto al apetito especulativo que a la estabilidad propia de un bien escaso, está reconocido como reserva de valor, aunque a mí me gusta más por el propósito descentralizado que se le supone, pero como te digo, hoy no quiero hablar de todo ello. Quiero hablarte del robo, el robo sistemático al que nos tienen sometidos. En la actualidad hay algo que es absolutamente imbatible para demostrarlo. El sistema fiat, al carecer de un ancla real, es presa fácil de los políticos que buscan perpetuarse mediante políticas populistas de corto plazo. Para sostener el crecimiento se generan déficits que a su vez se financian con más emisión monetaria. Una vez inyectado el dinero, la inflación tiende a repuntar y los salarios rara vez se ajustan. Es imposible hacerlo a esa velocidad de forma inmediata. Así que el que sufre es el ciudadano de a pie, cuyo ahorro pierde poder de compra. Y esto, lejos de ser coyuntural, se ha convertido en una constante, que con matices se repite en todas las economías desarrolladas, desde la Reserva Federal de Estados Unidos, el Banco Central Europeo, los bancos centrales de cualquier otra economía, incluso las emergentes y así todo. Cuando la inflación aprieta, la respuesta habitual consiste en subir los tipos de interés para encarecer el crédito y frenar la demanda. Pero este recurso tiene límites, especialmente si la deuda pública y la privada es tan alta que incluso un ligero incremento de los tipos, y ha pasado, puede desatar impagos en cadena y cierres de empresas que podrían ser zombies y que han sido sobrevivientes o supervivientes gracias a los estímulos. El espectro de la estanflación, ese escenario de bajo crecimiento o recesión combinado con precios al alza, que ya se está sintiendo en algunos países europeos, donde el crecimiento se estanca,
Alemania, Francia, y la inflación permanece por encima de los objetivos oficiales, es una evidencia. Hay otros que aún no lo vivimos, gracias al dopaje, que surte efecto, mucho gasto público, un sector que ocupa a mucha gente con bajos salarios, pero bueno, ese es otro tema que ya lo trataré más adelante. Ahora volvamos. Si queremos entender el efecto de la impresión de dinero sobre la economía, podemos recurrir a la siguiente metáfora. Imaginemos que la sociedad es un gran estanque y el dinero el agua que lo mantiene lleno. Cuando los bancos centrales imprimen billetes, es como si un montón de agua extra se vertiera de golpe en el estanque. Al principio, la sensación es de abundancia y que todos se sientan felices, como si ahora hubiera más posibilidades de prosperar. Sin embargo, con el paso del tiempo, ese agua adicional se estanca y provoca desequilibrios en todo el ecosistema. La fauna, la flora, es decir, consumidores, empresas, todos se acostumbran a un nivel de agua anormal que no es sostenible sin seguir llenando siempre ese estanque de forma artificial. Cuando se pretende drenar el exceso, porque es perjudicial, las tensiones afloran y la inestabilidad se hace evidente, ya sea en el nivel de precios, en la deuda, en la actividad productiva o en el agüita que se desperdicia por todos lados. Y así se perpetúa un círculo vicioso del que parece muy difícil poder escapar. La posibilidad de que Europa e incluso la propia Unión Europea, como unión económica, acabe fragmentada no es una fantasía de conspiraciones, sino es una opción. Además, si la deuda y la disparidad económica entre los países miembros se tensan, pues a ver cómo lo van a solucionar. Desde hace años se habla de mutualizar la deuda o de rescatar a los socios con mayores dificultades financieras. Esas soluciones, en última instancia, se basan, según ellos, en un principio que ya conocemos: imprimir dinero y garantizarlo a través de pasivos bancarios y de los países. Tarde o temprano la política se enfrenta con una realidad. Si la mitad de la población empieza a sufrir un deterioro acelerado de su nivel de vida y las economías no generan suficientes puestos de trabajo productivos, la fractura social y económica resultará inevitable. Es cuestión de tiempo, años, posiblemente, pero llegará. La pregunta es si producirá un verdadero cambio todo esto. Un cambio de paradigma, si alguien se dará cuenta, si tomaremos decisiones. ¿Se corregirá de forma ordenada el exceso de deuda y liquidez? ¿O esperaremos a una crisis sistémica que fuerce a cambios drásticos como le pasó a Argentina? Nadie puede adivinar con precisión el cuándo ni el cómo, pero la historia nos dice que los ciclos de endeudamiento infinito nunca acaban bien. Y estamos en ello, ¿eh? Y cuando se desmoronan, a menudo, lo que pasa es que dan paso a un sistema monetario nuevo, la historia nos lo explica, acuerdos políticos radicales y en ocasiones incluso a fracturas geopolíticas, eso que dicen que aquí no puede pasar. Puede que el sistema actual aguante unos años más, sorteando la crisis a base de imprimir más billetes, recortar tipos, subirlos cuando el monstruo de la inflación se asome, pero la partida no puede durar indefinidamente. Mientras llega ese día, hay que buscar activos que te protejan. Eso no estaría de más. Te he hablado de un par. Ojalá sepamos aprovechar esta coyuntura para replantear un nuevo sistema monetario más sensato, menos dependiente de la imprenta y que no condene a futuras generaciones a sostener deudas impagables que no tomaron ellos. Y ojalá recordemos que si algo han demostrado estos últimos 50 años es que la búsqueda de anclas sólidas continúa tan vigente como siempre. Ver cómo gobiernos, como el de mi país, insiste en la deuda, la impresión de dinero no vinculado a la producción, el déficit, el gasto público, todo ello para sostener unas métricas y cifras económicas que se puedan vender en sus eventos de domingo. En realidad, todo eso asusta. El empobrecimiento es algo que sucede despacio, pero un día te levantas y no tienes nada más que impuestos, servicios precarios y un poder adquisitivo que te condena a eso que yo llamo microburguesía low cost. Te pongo un ejemplo que demuestra cómo nadie está mirando por ti, sino todo lo contrario. Su visión es la semana que viene, el próximo congreso, poco más. El compromiso que tiene el Estado español, por ejemplo, en términos de pago de jubilaciones alcanza el 500% del PIB, es decir, 6 billones de euros. El ahorro privado para pensiones en España es inexistente, prácticamente inexistente, a diferencia de otros países como Dinamarca, Holanda, Austria, por supuesto, donde la parte privada es muy elevada y alivia la presión sobre el sistema público. Y recuerda que la esperanza de vida aquí ronda los 80 años en hombres y 84 en mujeres. Junto con la generación de los baby boom, los que ahora tenemos entre 50 y 59, que llegará a la jubilación en el 2032, pues ya me dirás lo que va a implicar sobre la presión en las arcas públicas, que se va a incrementar de forma brutal.
Adivina cómo lo piensan arreglar de momento. Exacto. Vivimos en un mundo abonado a la tinta, vamos, o sea, seguimos.